pasaremos al módulo 10 y bueno, les quiero presentar a la coordinadora de este módulo, es la maestra Ariana Morales López. Entonces, por favor, Ariana, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos llegando a la recta final de este cuarto Congreso de Nutrición y Geriatría 2023 con este último módulo. Me presento nuevamente, mi nombre es Ariana Morales, nutrióloga, especialista en nutrición gerontológica y maestría en nutriología aplicada, egresada de esta casa de estudios, la Universidad Iberoamericana. Y bueno, tengo el honor de presentarles este último módulo 10, que lleva el nombre de microbiota intestinal, envejecimiento y geriatría. Para este módulo tenemos a dos grandes ponentes con una amplia experiencia y me permiten presentarles al doctor Erwin Chiquete Anaya. Es médico internista y neurólogo, doctorado en biología molecular en medicina, neurólogo adscrito e investigador en ciencias médicas del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor cuenta con más de 200 publicaciones en revistas científicas. Así que démosle un fuerte aplauso al doctor Erwin Chiquete. Bienvenido. Muchas gracias a todos por estar aquí e interesarse por esto. Gracias por la invitación, maestra Ariana. Entonces, vamos a comenzar. También fui profesor de la carrera de nutrición cuando estaba haciendo mi doctorado en biología molecular allá en Guadalajara, así que bueno, pues no me es muy ajeno el mundillo. Entonces, lo que vamos a platicar es sobre, bueno, cuál es el estado del arte actualmente de nuestro entendimiento sobre la relación de la microbiota y las enfermedades neurodegenerativas, particularmente en el adulto mayor. Estos son mis conflictos de interés. Evidentemente, el día de hoy no fui invitado por alguna casa comercial para hablarles sobre esto. Y bueno, cosa que ustedes perfectamente saben, la microbiota va cambiando con el tiempo, y no solamente en cuanto a la cantidad, sino también a la diversidad. Nuestro sistema inmune particularmente se entrena de esa manera a relacionarse con otros antígenos del medio externo. Esto ha sido tan importante que muchas de las enfermedades, incluso inmunomediadas, y algunas enfermedades neoplásicas, particularmente hematológicas como son los linfomas, se les ha vinculado con esta capacidad de entrenamiento que tenemos, particularmente nuestro sistema inmune, con la microbiota. Así que no es nada ajeno al conocimiento actual sobre muchas otras enfermedades, no solo las neurodegenerativas, sino, como les decía, algunas enfermedades autoinmunes y enfermedades hematológicas. Estos fueron los primeros estudios que se relacionaron con microbiota. Sabemos, por ejemplo, ahora que el entrenamiento, que nuestra exposición a la microbiota más variada en las primeras etapas de nuestra vida reduce el riesgo de enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, lupus eritematoso, artritis reumatoide. Y también sabemos que reduce el riesgo de linfomas, por ejemplo, y eso es algo que ya se ha establecido desde hace varias décadas. De tal manera que para las enfermedades neurodegenerativas, como son enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, pues también se fundamentaron hipótesis sobre si tenía algo que ver la relación de la microbiota y estas enfermedades. Así que esto es algo de lo que les quiero comentar. Entonces, las consecuencias en la salud humana de la interacción de la microbiota intestinal con el sistema nervioso se entienden mejor a partir de comprender los procesos de envejecimiento. O sea, lo primero que hay que ver es qué es el proceso de envejecimiento, el envejecimiento del sistema nervioso y cómo se relaciona con la microbiota para tratar de saber si podemos nosotros prevenir o tratar algunas enfermedades de esta manera. Esto porque, al parecer, la microbiota y los mediadores químicos que produce pueden afectar algunos de los mecanismos de envejecimiento natural, maquinaria que ya está allí, lo que se relaciona con enfermedades neurodegenerativas. Y es que actualmente varias de las enfermedades neurodegenerativas las entendemos ahora como un proceso de envejecimiento acelerado y patológico. Es decir, todos vamos a acumular beta-amiloide en mayor o menor cantidad. Lo que pasa es que las personas que acumulan más beta-amiloide y más tempranamente van a desarrollar lo que nosotros conocemos como enfermedad de Alzheimer. Todos vamos a perder
neuronas de la sustancia nigra y vamos a producir menos dopamina con el tiempo. Las personas de edad avanzada son lentitas para caminar, algunas tiemblan incluso, pero no precisamente al punto tal que a eso le llamemos ya enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces, todos vamos a tener ese proceso de envejecimiento. Lo que pasa es que estas enfermedades neurodegenerativas, como las entendemos actualmente, es que es un proceso de envejecimiento acelerado. Entonces, en sí mismo, una enfermedad neurodegenerativa es el envejecimiento desproporcionado de uno o varios sistemas o procesos del sistema nervioso, y es así como lo entendemos actualmente. Entonces, el envejecimiento, como sabemos, es un proceso natural y por lo tanto lo entendemos como fisiológico, en el que las células y los tejidos experimentan cambios degenerativos, momento en el que el funcionamiento previo comienza a declinar. Entonces, nosotros entendemos como ese proceso de envejecimiento a la declinación de nuestras capacidades biológicas en general. Por lo general se asume que el proceso de envejecimiento fisiológico comienza en el momento mismo en que el organismo deja de crecer. Para el caso del ser humano es aproximadamente los 20 a 25 años de edad, ¿no? Entonces, pero esto no es precisamente así. ¿Por qué razón? Porque hay capacidades y funciones, incluso funciones mentales, que vienen creciendo después de los 25 años de edad. Entonces, este concepto, digamos, muy generalista, biológico o biologicista, de que empezamos a envejecer aproximadamente entre los 20 y 25 años de edad y todo lo que ocurre después es envejecimiento, no es precisamente así para todas las funciones. Sabemos, por ejemplo, que una persona tiene mejor control de impulsos, mejor control emocional y de hecho es no solamente más sabia, sino más inteligente después de los 25 años de edad. Entonces hay muchas cosas que no necesariamente implican declinación. Y por ejemplo, ustedes saben perfectamente que el proceso de aterosclerosis se inicia desde el primer momento de vida, entonces, que es en sí mismo un envejecimiento arterial. Así que bueno, esto de la edad entre los 20 y los 25 años es muy generalista, ¿no? Entonces, las arterias, como les decía, experimentan los primeros cambios que conducen a aterosclerosis a las semanas después del nacimiento. Ya son visibles, pero evidentemente esos son procesos que ocurren semanas antes, es decir, desde que el ser humano nace y probablemente incluso desde antes del nacimiento. Entonces, esto está relacionado, o esta velocidad en la que ocurren estos fenómenos, por supuesto que tienen una relación con el medio ambiente, con nuestra exposición, particularmente a nuestra dieta, pero también pues lleva una importante influencia de programación genética. Entonces, la expectativa de vida promedio ha mejorado, como ustedes saben, pero la longevidad máxima no ha cambiado con el tiempo. Es decir, sí, en promedio vivimos más los seres humanos y cada vez estamos superando esa expectativa de vida y eso habla de un progreso en salud, pero no tenemos seres humanos que ya estén viviendo 180 años, 210 años, ¿no? O sea, es decir, la capacidad máxima que tiene un ser humano para vivir no se ha superado, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Es decir, estamos hablando de que estamos mejorando en promedio nuestra expectativa de vida, pero es raro encontrar un ser humano que viva más allá de los 114 años, que es el récord aproximado. Entonces, esto nos hace pensar en el envejecimiento en diferentes modelos del pensamiento. O sea, ¿será que está genéticamente determinado? Y por lo tanto, si está genéticamente determinado, lo podemos entender de dos maneras. Es un proceso benéfico en sí mismo, es decir, algo de los procesos de envejecimiento deben de estar allí antes del envejecimiento, o por qué estamos nosotros programados para morir a cierta edad o declinar a cierta edad. Es decir, ¿cuál es la función del envejecimiento desde el punto de vista biológico? O lo podemos entender como un efecto secundario de una función vital temprana, es decir, el envejecimiento lo veríamos como un subproducto de algo que sí es importante y es vital en funciones tempranas. Eso todavía no se ha aclarado, lo más probable es que sea una combinación de ambos factores, pero si fuera el caso, entonces, si el envejecimiento se comporta como en la parte izquierda de la pantalla, entonces solo se podría por el momento eliminar factores de riesgo para alcanzar la máxima longevidad que está programada genéticamente. Es decir, no podríamos ir más allá de lo que nuestros genes tienen programado, ¿no? Es decir, nosotros no podríamos, por mucho que tengamos una vida saludable, no podríamos vivir unos 300 años, unos 350 años, ¿verdad? Vamos a vivir hasta donde nuestra capacidad genética máxima nos alcance. En cambio, si lo entendiéramos como eventos azarosos acumulados con el tiempo, como muchas décadas, incluso siglos, se había entendido erróneamente el envejecimiento, y decían, bueno, es que la gente muere porque algo le ocurre y entonces por eso muere, entonces hay que evitar que le ocurra eso y entonces no va a morir, y entonces podríamos encontrar que eliminando estos factores se lograría la inmortalidad, lo cual
pues no ha ocurrido. Entonces el envejecimiento no es una serie de eventos azarosos y la gente no se muere porque algo le ocurrió, porque un accidente le ocurrió. La gente muere porque está programada para morir. Es decir, nosotros estamos programados genéticamente para abandonar este planeta. ¿Y por qué razón ocurre eso? Bueno, pues según el papel que se conoce actualmente que tienen el daño por radicales libres y el acortamiento progresivo del material genético, lo que llamamos nosotros acortamiento de telómeros, en el proceso de envejecimiento es posible que se comience el proceso de envejecimiento al mismo tiempo que la vida incluso tiene lugar. Y esto es algo muy interesante. Desde el primer momento en que las células empiezan a dividir, esas células empiezan a envejecer. Es decir, su material genético empieza a experimentar esos cambios que nosotros entendemos como envejecimiento. ¿Cuáles son estos cambios? Acortamiento de telómeros, errores transcripcionales y de la estructura proteica, disfunción del sistema proteosomal, oxidación y metilación no fisiológica del ADN, formación de puentes cruzados anormales o excesiva formación de puentes fisiológicos en proteínas dentro y fuera de la célula, daño estructural de las secuencias de nucleótidos de ADN, disfunción mitocondrial, inflamación y acumulación de moléculas de desgaste y otros metabolitos. Esto ocurre desde el primer momento en que una célula se divide. Entonces, si entendemos el proceso de crecimiento como un proceso de división celular, pues entonces desde que estamos creciendo estamos acumulando cambios bioquímicos relacionados con el envejecimiento. Entonces, ahora como lo entendemos es que pues, el proceso de envejecimiento que nos lleva hasta la muerte pues implica varios factores que pueden modular la manera en que esta acumulación de consecuencias relacionadas con el propio crecimiento se va dando. Es decir, el envejecimiento entendido actualmente no es otra cosa más que la consecuencia de crecer, la consecuencia de vivir y la consecuencia de tener un desarrollo. O sea, es un subproducto del crecimiento en sí mismo. Y entonces esto se va a modular por diferentes factores, como factores cognitivos, sociales, la actividad física, la dieta, por supuesto, y las enfermedades que se puedan acumular. Entonces todo ello va a modificar la capacidad que tengamos nosotros de vivir cierta cantidad de años. Los estudios en modelos animales han ayudado a entender este proceso de envejecimiento. Por ejemplo, los experimentos ya muy viejitos del gusano Cenorhabditis elegans, se puede aumentar a más del doble su expectativa de vida con la mutación inducida de tan solo unos cuantos genes. O sea, para el caso de este gusanito se podría incluso más que duplicar la expectativa de vida solamente induciendo mutaciones en unos cuantos genes. Eso, por supuesto, cuando se publicó, y vean ustedes en la revista Science en 2003, de hecho fue la portada de ese número de la revista Science, dijeron, ya, listo, hemos descubierto los genes asociados a la longevidad y es posible hacer seres humanos inmortales o duplicar la expectativa de vida. Entonces, si los seres humanos andamos viviendo, los que más viven, unos 110 años, pues entonces ya podríamos aspirar a 220 años probablemente, ¿no? ¿Quién quiere vivir tanto en estas condiciones? Entonces, una de las características que marca el envejecimiento son los telómeros. Ahí están marcados los telómeros, se les llama así porque son las partes pues, más externas del material genético de cada uno de los cromosomas. Y al principio tenemos una longitud de telómeros que se va acortando con cada división celular. Entonces, cada vez que haya una división celular, se va acortando los telómeros hasta que llegue el punto en el que ya no hay telómeros que acortar y entonces pues, ocurre ya el declinar de esas células y ya no se puede formar más masa celular que regenere las células anteriores. Entonces, una parte muy interesante es que la longitud de los telómeros se hereda principalmente del padre, ¿no? Nosotros tenemos una herencia materna muy importante que tiene que ver con las mitocondrias, o sea, esencialmente todas las mitocondrias que tenemos los seres humanos son heredados de nuestras madres. Los hombres no contribuimos a heredar mitocondrias, pero algo sí nos dejó la biología y nosotros heredamos los telómeros, ¿no? Entonces, algo bastante interesante. Sin embargo, pues esos telómeros no van a alcanzar a tener un desarrollo, digamos, o se van a proteger adecuadamente si además de todo las mitocondrias no están funcionando adecuadamente. Entonces vean ustedes cómo aun cuando nosotros podemos heredar la extensión de los telómeros de nuestros padres, si no están funcionando adecuadamente esas mitocondrias que nos heredaron nuestras madres, pues entonces no podemos tener una expectativa de vida pues normal. Entonces, evidentemente, los dos genomas son importantes. Entonces, en este caso estamos marcando aquí a los linfocitos T humanos que sobreexpresan telomerasa y cuando se pudo hacer que los linfocitos T sobreexpresaran telomerasa, una enzima que alarga los telómeros, los linfocitos T vivían más tiempo. El problema es que eso que se puede asociar
o que uno lo puede interpretar como un progreso, porque podría eso señalar un aumento de la expectativa de vida. El problema es que si eso aumenta la expectativa de vida de un grupo celular específico, a eso le llamamos cáncer. Entonces, no necesariamente queremos aumentar la expectativa de vida de todas las células de manera indiscriminada. Entonces, esto es un tema pues delicado. Con el método original, por ejemplo, con el que se clonó la oveja Dolly, ya las clonaciones ahora son distintas, pero en 1997 se supo que esta era vieja desde el inicio, es decir, desde que manifestaba por edad cronológica la adolescencia, la oveja Dolly tenía dolencias y tenía un desempeño físico muy similar al de un anciano, de una vieja anciana, ¿no? Entonces ya había nacido vieja. ¿Por qué razón? Porque usaron células somáticas ya con telómeros acortados. Entonces, para cuando se generó la oveja Dolly no vivió lo que su madre genética, así que ya se sabía que existía este problema. Ahora las clonaciones son distintas. Hay algunas decenas de genes que han sido implicados en el control de la longevidad, incluso en el ser humano. Parece que en los humanos se presenta el mismo cuadro, dado que no es raro encontrar familias longevas. Entonces sabemos que gente que viene de familia longeva, lo más probable es que alcance una expectativa pues, más alta que una persona, digamos, con padres que murieron a los 50 y pico, 60 y pico años de edad, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es un factor de pronóstico para una vida longeva, pero en humanos son muchos los genes implicados en el envejecimiento que parecen actuar en epistasis. Epistasis es la acción que tienen varios genes para dar un fenotipo. Entonces, es decir, se requiere la colaboración de varios productos génicos para que una persona pueda llegar a tener una expectativa de vida alta. Por eso no es posible hacer ahora análisis genéticos para saber cuánto va a vivir una persona, como se pensó que podía existir en algún momento, así como ahora tenemos análisis genéticos que nos dicen para qué fármacos podemos llegar a ser susceptibles o qué enfermedades futuras podemos tener mayor riesgo de tener. No ha servido esa información para decir, bueno, pues mira, tú vas a vivir entre 90 y 104 años. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque no es un solo gen, no son unos cuantos genes, y además es la colaboración de los productos génicos y cómo los llevamos con nuestro medio ambiente que alcanzamos una expectativa de vida X. Entonces, se sabe desde hace décadas que radicales libres pueden dañar las macromoléculas celulares. Entonces, por eso al principio se pensó que el tema del envejecimiento era simplemente un tema de oxidación. Fueron varias las enzimas que se han descrito como asociadas a esto. Y pues ahora, ¿cómo entendemos el tema de la microbiota y el envejecimiento? Entonces, una de las primeras razones, como les decía, si los telómeros son unos marcadores del envejecimiento celular, pues veamos de qué manera la microbiota puede influenciar la longitud telomérica y por lo tanto, pues el envejecimiento celular, y así lo entendemos a través de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué se sabe? Que efectivamente, por ejemplo, en el caso de las crías de gaviotas, el tipo y cantidad de la microbiota intestinal que tienen se relaciona a longitudes teloméricas distintas. Entonces, cuando a esas gaviotas se les alimenta, o esas crías de gaviotas se les alimenta con una microbiota única, no diversa, la longitud telomérica es más corta. Ahora, ¿de qué manera la microbiota puede afectar los telómeros, la longitud de los telómeros? Bueno, ese trabajo no lo aclaró, pero el punto es que sí hay una interacción, ¿no? Por lo menos en animales de experimentación. Entonces, sí que existe eso. Otra cosa muy interesante es el juego o la interacción que tiene la microbiota con el ejercicio físico. Resulta que el ejercicio físico puede afectar el tipo de microbiota que tenemos. O sea, eso es algo bastante interesante. Uno pensaría que la microbiota solo se afecta por la ingesta, pero incluso el ejercicio físico puede afectarlo. ¿Por qué? Por los mediadores de inflamación. El ejercicio físico es un euestrés. Es un estrés benigno, es un estrés fisiológico que facilita la expresión de mediadores de inflamación, digámoslo así, benignos o favorecedores de la salud, que a su vez favorecen la presencia de cierto tipo de bacterias en el organismo. Entonces, esto es algo muy importante. Estas son algunas de las funciones que se ven afectadas, por lo menos en animales de experimentación, que se ha visto que se ven afectadas con la presencia de algunos microorganismos. Ahorita voy a mencionar algunos de ellos. Entonces, tan es así y ha sido tan interesante el conocimiento que se ha derivado de particularmente de animales de experimentación, que bueno, pues ya se llega a creer que en el ser humano es posible que la microbiota determina de alguna manera el envejecimiento. Y eso es lo que parece que ocurre. El tema es que esta microbiota, por supuesto, va a interaccionar con la dieta, con el ejercicio físico, con nuestras enfermedades, para determinar a su vez
el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas que podemos tener. Entonces, la manera en que estas interacciones ocurren todavía no se sabe, ojalá que se sepa, porque así podríamos cuadrar, alinear todos esos factores para que una persona viva una vida más sana. Desafortunadamente todavía no se sabe, pero sí se saben algunas de las características que se pueden modificar con distintos tipos de microorganismos, y ahorita voy a mencionar algunos de ellos. Entonces, el medio ambiente esencialmente debe de interaccionar con nuestros genes para que se dé determinado fenotipo, es decir, los genes predisponen, pero el ambiente determina. En el caso del envejecimiento es lo mismo. ¿Cuáles son los factores que influencian la longevidad que ya está determinados aquí sí en seres humanos? La restricción calórica, la moderación del consumo de carnes animales terrestres, dieta mediterránea, consumo de antioxidantes naturales, eso es lo que tiene evidencia científica hasta el momento. Y, bueno, sin duda es la nutrición el aspecto más importante. Ven ustedes aquí cómo tener un estilo de vida saludable y adquirir más puntaje en estilo de vida saludable, lo que involucra la dieta, en este caso, por ejemplo, la dieta mediterránea, el adherirse más a la dieta mediterránea reduce el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Quiero pasar rápidamente nada más a la evidencia con los microorganismos, por obvio del tiempo. Y bueno, mencionarles que para el caso de algunas enfermedades neurodegenerativas ya se han estudiado algunos microorganismos, particularmente probióticos y simbióticos, que están asociados a esto. Esto deriva de primero conocer cómo es que se comportan, qué tipo de diversidad en el microbioma tenemos en diferentes etapas, y luego modificarlo, es decir, si los microorganismos que tenemos o que forman la microbiota en sujetos jóvenes y sanos son diferentes de las personas adultas mayores y que tienen enfermedades, entonces, ¿será que si les damos estas mismas bacterias de las personas jóvenes modifiquemos la expresión clínica de estas personas? Sí se ha encontrado evidencia de ello. Sin embargo, los cambios clínicos para que sean significativos han sido muy discretos, es decir, mejora la enfermedad de Parkinson muy poco clínicamente, no más que los fármacos. Enfermedad de Alzheimer, poco, no más que los fármacos, pero la parte interesante y alentadora es que sí hay cambios que se pueden medir. Entonces, nada más quiero comentarles, hay ensayos clínicos incluso con algunos probióticos y algunos simbióticos que ayudan a entender si es posible modificar algunas enfermedades neurológicas. Estos simplemente es una tabla del resumen de algunos de los últimos ensayos clínicos que se están corriendo o se corrieron. La mayoría, de hecho, de ellos con resultados positivos, estadísticamente significativos, pero desafortunadamente no tan clínicamente significativos como para que tratemos con solo probióticos las enfermedades neurológicas. Pero ya están. Y quisiera terminar nada más comentando que no solamente cuando hablamos de microbiota no nos estamos refiriendo solo a las bacterias, también otro tipo de microorganismos, entre ellos hongos, pueden participar en ello. Esto se dedujo de estas vidas longevas que tenían algunas personas de Europa del Este, consumidores de kéfir natural, por ejemplo, y que cuando se venían a Estados Unidos, donde no había kéfir, la expectativa de vida era diferente. Evidentemente son otros factores los que cambiaron, no solamente el kéfir, sino otros aspectos de la dieta y la actividad física, pero llama mucho la atención que esos estilos de vida nos ayudan a entender que probablemente las interacciones sean más complejas que solamente dieta y ejercicio, ¿no? Entonces, ya para concluir, quiero comentarles que para el caso de algunas enfermedades neurológicas como enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple, se han documentado algunas firmas de microbiota específicas en el intestino que se asocian a una disminución en algunas de las sintomatologías de estas enfermedades neurológicas, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, trastorno depresivo mayor, trastorno del espectro autista, pero esto no significa que dando esas bacterias o esos microorganismos en la forma de algún suplemento vayan a cambiar la expresión clínica de estas enfermedades, y eso es algo muy importante mencionarlo. Es decir, se sabe que las personas que están peor clínicamente tienen una firma de microbiota distinta a las personas que van mejor, pero no sabemos si modificando la microbiota modifiquemos clínicamente a estas personas. Este es el último mensaje que les quisiera dar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda alguna, el tema de la microbiota intestinal es un tema muy amplio y maravilloso que el tiempo
no nos alcanza. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. Es el doctor Rubén Darío Moreno Terrazas Casildo. Es biólogo con maestría en alimentos y doctorados en ciencias biológicas, profesor e investigador titular nivel 5 en Ingeniería de los Alimentos del DICIA de La Ibero, retirado después de 37 años, con 35 artículos publicados en revistas indexadas y 9 capítulos de libros y participación en diferentes redes científicas a nivel nacional e internacional, principalmente en el área de la microbiología de alimentos y las bebidas fermentadas. Así que démosle un fuerte aplauso al doctor Rubén. Hola, buenas tardes. Antes que nada, dar gracias al doctor Oscar que hizo la invitación a este congreso, al Departamento de Nutrición, que tuve muchos años de interacción en este departamento, desde donde originalmente ingresé al trabajo. Y después, en la medida que se fue dando la dicotomía de la carrera de alimentos, pues me fui hacia ella un poco, aunque siempre he tenido interacción y el día de hoy estamos nuevamente con ustedes. Bien, entonces vamos a seguir hablando del microbioma. Ya el doctor nos ha dado algunas semblanzas de lo que hacen los microorganismos en el aspecto de la cuestión de las enfermedades neurológicas. Y entonces ahora vamos a hablar de otros papeles que tienen los microorganismos que están dentro de nuestro cuerpo en interacción íntima con ellos. Se ha hablado de que el microbioma humano ha evolucionado su conocimiento. Primero nos encargamos de catalogar su diversidad microbiana, después ver la visión dinámica de la función de un sistema auxiliar, el desarrollo sinérgico mediante gradientes espaciales y temporales, y el desarrollo fisiológico y cómo se modifica a lo largo de la vida. Esta interacción entre los microorganismos y el hombre, y en general con la mayoría de los seres vivos, porque tenemos evidencia cada día de que mucho del desarrollo de los seres vivos está intrínsecamente relacionado con la presencia de microorganismos, incluso en la recuperación de los ecosistemas, pues es un punto importante de esa coevolución que hay entre los seres vivos, los diferentes seres vivos, y particularmente con los microorganismos. En este caso, en el hombre habitan en nosotros somos el recipiente de esos microorganismos y forman ellos mismos un ecosistema muy complejo y que se adapta muy bien a nuestros organismos. Estos microorganismos son específicos para cada hábitat y los vamos a adquirir de diferente manera a lo largo de la vida. Y vuelven a estar en sintonía con el huésped. Entonces tenemos que esa manera de adaptarse nos da interacciones funcionales entre sí con otros sistemas corporales. Ya el doctor mencionó el caso de la interacción con, por ejemplo, con el músculo. Se ha hablado también de las señales que puede enviar a otros sistemas y también las interacciones que hay hacia afuera, porque eso va a condicionar el tipo de microbioma que tengamos en nuestro organismo. A medida que se avanza en el desarrollo del organismo, pues empieza a tener condiciones particulares que también ya han mencionado a lo largo de esta plática, como es la fisiología del envejecimiento y la presencia de compuestos que promueven la inflamación. Y esto está relacionado con el tipo de microbioma. Tenemos que los fila predominantes en este tracto son los firmicutes y los bacteroidetes. Aproximadamente estos microorganismos colonizan el 90% del intestino y estamos hablando de una cantidad de 10 a la 7 aproximadamente. El Firmicutes es el filo predominante, que son bacterias, principalmente bacterias gram positivas,
que tienen una baja proporción de guanina citosina en su ADN y también tiene bacterias gram negativas, principalmente representadas por el género Bacteroides, y las proporciones de estos dos grupos microbianos van a estarse modificando a lo largo de la vida por una serie de factores que vamos a ver más adelante. Entonces la microbiota ya vimos que va a participar en el mantenimiento de la salud y también va a promover una modificación de esta microbiota, pues va a empezar a generar o a promover algunas enfermedades. Entonces, del lado del mantenimiento de la salud, pues sabemos que producen las vitaminas, producen muchos compuestos bioactivos, ayuda a la maduración del sistema inmune desde antes del nacimiento, a la hora más bien del nacimiento, y ayuda al desarrollo de esa función, que se mantenga en una función, aunque ya vimos que está decreciendo a lo largo de la edad, es mantener este funcionamiento del sistema inmune. Ayuda a mantener la integridad del epitelio intestinal y ayuda a mantener la unión entre célula y célula para evitar que haya un cambio en la permeabilidad en el intestino. Si se sufre algún daño, tienen la capacidad de estos microorganismos de promover el restablecimiento de este epitelio después de que ha sufrido algún daño. Y además modula la velocidad con la que se van a producir o que van a recambiarse estos enterocitos. Las enfermedades pues, son muy variadas, la mayoría aparecen muy comúnmente en edades avanzadas, las crónico-degenerativas, como están ahí, ¿no? La caquexia que han hablado, la fragilidad, los desórdenes psiquiátricas, las enfermedades neurodegenerativas, están entre estas que están asociadas al tipo de microbiomas. ¿Qué factores sí vemos? Entonces ya estamos diciendo que a la hora que nacemos tenemos una gran cantidad de fuentes de microorganismos que están. Desde la forma en que nacemos estamos teniendo una diferencia en los microorganismos que vamos a tener a lo largo de la vida. Y esto habla, por ejemplo, en gemelos homocigóticos que pueden tener, que pensaríamos que pudieran tener un microbioma muy similar, se pueden tener diferencias muy, muy grandes entre el microbioma que puedan tener. Y esto los hace, obviamente, que no sean iguales exclusivamente. Entonces y esto va a influir mucho en los que entran a nuestro organismo. Esto va a influir en qué tipo de microorganismos vamos a tener. Y entonces aquí vemos qué microorganismos pueden modificarse el microbioma. Desde el uso de fármacos, la higiene tanto física como psicológica, los periodos de estrés, las radiaciones, el peristaltismo alterado, el sueño, los cambios en la dieta, la movilidad, la influencia a la hora del nacimiento, como ya lo mencionamos, los procesos de globalización que nos hablan de que ahora ya no tenemos una dieta basada en tal producto, sino que ahora podemos consumir cualquier producto de cualquier lugar en el momento que se nos pegue la gana, ¿no? Entonces, esto habla de la modernización, las formas de vida, el ya no comer en casa, el no preparar los alimentos, el tener una dieta diferente. Los procesos de distribución de los alimentos, el tener periodos de almacenamiento muy alto en la distribución de los alimentos, pues modifica el tipo, la forma de almacenamiento, modifica el tipo de microorganismos que van a tener nuestros alimentos. El patrimonio que tenemos de aquellos grupos que se han mantenido aislados y no tienen tanta influencia en los alimentos procesados, esa también es una información. La migración, las tradiciones culturales y las interacciones con animales. Hoy en día que estamos queriendo tener cada vez más mascotas, pues tenemos que considerar que nos van a modificar nuestro microbioma, ¿no? El número de especies que posee es muy alto, ¿no? Tenemos al final, ya una vez que se ha instalado el microbioma en nuestro organismo, podemos tener ahí hasta 10 a la 14 microorganismos en nuestro
aparato digestivo. Normalmente los genes que codifican, estamos hablando de 4 por 10 a la 6, que es mucho más que de lo que tiene nuestro genoma humano. El balance en estos microorganismos ayuda a mantener el estado de salud. Además, se ha estudiado que se producen diversas sustancias, aminoácidos, poliaminos, muy importante, los ácidos grasos de cadena corta, ácidos biliares y lípidos, ¿no? Ahí estamos teniendo al lado derecho, como ya mencionamos hace un rato, que los bacteroidetes y los firmicutes son los fila que más aparecen en nuestro organismo. Sin embargo, tenemos otro tipo de microorganismos, no solo tenemos bacterias. Esto es referido solamente a bacterias. Tenemos arqueas, tenemos evidencia diaria de la presencia de arqueas, de bacterias productoras de metano, ¿verdad? Entonces ahí sabemos por dónde va la presencia de estos microorganismos. Tenemos diversos tipos de eucariontes, como sería la presencia de levaduras principalmente, y la presencia de algunos protozoarios también importantes, y la presencia de algunos virus. Dentro de las bacterias, pues tenemos, aparte de las bacteroidetes y los firmicutes, tenemos las actinobacterias y las proteobacterias. Y aparte otros grupos que están en menor proporción, como serían las fusobacterias, las cianobacterias, las Verrumicrobia y los espiroquetes. Son grupos a nivel de fila, a nivel en algunos casos pueden estar hablando a nivel de géneros y de especies. Ahorita vamos a hablar más de eso. Incluso este balance tiene un juego muy fino en lo que podemos estar manejando, porque para cada individuo un grupo de microorganismos o una especie o un género o una familia en especial va a tener un comportamiento determinado, y en otro individuo o en otro grupo de individuos va a tener un comportamiento diferente, aunque sí podemos hablar de generalidades. Hablando de esas interacciones en la ecología microbiana, pues tenemos que importa en el microbioma la composición. ¿Cuál es la composición de ese microbioma? ¿Qué función van a estar desempeñando esos microorganismos que están? ¿Qué dinámica establecen entre ellos y entre el resto del organismo? La diversidad que haya, la resiliencia. Muchas veces podemos perder un microbioma a lo largo de diferentes periodos de la vida y poderlo recuperar en algunos de los casos. Y la ecología, ¿no? ¿Qué interacciones están dando? De esto, pues no tenemos todavía mucha información, hay que seguir haciendo estudios de cómo son las interacciones entre ellos mismos allá adentro, entre ellos y el organismo, y las interacciones que puedan tener hacia afuera. Todo esto hace que haya mucho material para seguir averiguando de estos microbiomas. Entonces, en cuanto a la ecología, fíjense bien, dejando a un lado la geografía, la edad o el género, se han hecho algunos estudios donde se ha clasificado estos 3 enterotipos. Uno, que tiene una proporción alta de este género bacteroides, que está asociado a una dieta alta en proteínas animales y grasas saturadas. El 2, que tiene niveles altos de Prevotella, asociado a dietas altas en fibras y bajas en carne. Y el tercero, con niveles altos de Ruminococcus, asociado al aumento de fibra proveniente de almidón resistente y de cebada integral. Muchos de estos grupos pueden aparecer fácilmente en muchos de los humanos, pero están modulados por los otros microorganismos que pueden aparecer en los otros enterotipos. ¿Qué cambios se dan con la edad? Normalmente, a medida que avanzamos en la edad, pues empezamos a tener mayor inflamación local y sistémica, una pérdida en la diversidad de esos microorganismos y que puede llevar a una disbiosis, un enriquecimiento de los comensales proinflamatorios, un detrimento de los microorganismos benéficos, una modificación de los metabolitos que generan estos microorganismos, un deterioro tanto en la función como en la integridad del tracto intestinal, un aumento en la permeabilidad del intestino y un aumento en la inflamación sistémica. Y como cambios generales, hay cambios fisiológicos, aumento en la permeabilidad,
predisposición a infecciones, absorción baja en la absorción de nutrimentos, disminución de la función inmunológica y de respuestas antiinflamatorias. Con el sistema inmunológico, pues hay variaciones en la composición. Como ya dijimos, se determina hasta cierto punto desde el nacimiento, cambia continuamente, cambia con la edad, está relacionado mucho a los procesos inflamatorios, a la fisiopatología del huésped a medida que envejece, y un microbioma alterado va a modificar la fisiología del intestino, causa una sensibilidad del huésped a determinada microbiota y nos lleva a una respuesta inflamatoria crónica o grave. Bien, algunos estudios que nos hablan de este último tiempo no están muy enfocados los estudios nuevos hacia gente mayor. Muchos de los estudios toman diferentes cohortes e incluyen gente de más edad, pero normalmente no hay tantos que estén relacionados con estudios exclusivos para personas mayores. Este estudio nos habla de cómo se va modificando el microbioma y aparecen ciertos grupos específicos que ayudan a mejorar las probabilidades de longevidad o que se han visto que aparecen en personas que están en gente mayor, como sería el Corybacteriaceae, el Oxalobacter y un microorganismo importante que es el Lactobacillus amyloborus. Ese Lactobacillus amyloborus es un microorganismo que fue descubierto o fue encontrado por primera vez e identificado en una bebida fermentada de aquí de México, que es el pozol, ¿sí? Y que tiene este potencial probiótico y que ya es usado a manera de probiótico, ¿no? Otros géneros con potencial patogenia estuvieron asociados al contrario, con una baja longevidad, ¿sí? Normalmente, a nivel genético, individuos más longevos tener mayor abundancia de estos dos géneros, Prevotella y Paraprevotella. Ya mencionó hace rato el doctor que Prevotella en algunos casos no es tan bueno. Entonces ahí tenemos que diferenciar las especies que pudieran ser buenas y que están asociadas a procesos antiinflamatorios y aquellas que no están relacionados con los procesos inflamatorios o que pueden generar alguna otra alteración. También en este caso la cantidad de especies de bacteroides y Fusobacterium. No hubo superposición entre la microbiota y la longevidad. Fíjense bien, aquí también se analizó el microbioma oral relacionado con la longevidad y esto hizo que se viera que sí había cambio en la microbioma oral y esto sí influía en el tipo de microorganismos y la relación con la longevidad. Bueno, estos son algunos de los deterioros que se tienen en el tracto digestivo. Otros grupos que evitan inflamación que han aparecido en diversos estudios. La presencia de Akkermansia mucinífera y especies de Bifidobacterium que normalmente desaparecen en los primeros años de edad, pues van a ser muy buenos si se utilizan para personas que tienen problemas a la hora de avanzar la edad. Akkermansia ya se conoce mucho, es uno de los microorganismos que tienen actividad antiinflamatoria y que se utiliza ya como un probiótico, lo mismo que las especies de bifidobacterias, ¿no? Aquí importante la generación de lactato y acetato, ¿sí? Y contra los efectos de actividades inflamatorias y de la acción contra tumores necrosantes. Otro grupo importante son las que producen butirato, como otros ácidos de cadena corta, que son los que tienen mayor influencia en la salud. El Fecalibacterium y Roseburia son dos géneros que también tienen fuertes propiedades antiinflamatorias. Y, en cambio, la familia Christensenelacea se ha reportado en pacientes que tienen enfermedades de Crohn, colitis ulcerativa.
Otros son los gram negativos y algunos gram positivos, que están relacionados con una inflamación, y la presencia de los buenos, como serían algunos clústeres de Clostridium, y otra vez la Roseburia, el Leucobacterium, como buenos microorganismos que tienen actividades antiinflamatorias. Fíjense bien, personas de más de 100 años están teniendo estos mismos grupos, aunque se dice que después de los 100 años empiezan a decrecer, ¿no? Pero están ahí presentes. ¿Sí? Bien, para el mantenimiento de la salud tenemos probióticos y prebióticos. Ya vimos que la presencia de Prebiotela en muchos casos va a ser bueno para la actividad antiinflamatoria versus los bacteroides que aparecen en una dieta con alta grasa animal. Entonces, volvemos a referirnos a la presencia de los ácidos grasos de cadena corta que promueven que producen estos microorganismos mediante la degradación de algunos lípidos. La presencia de estos ácidos grasos de cadena corta son buenos para la actividad antiinflamatoria. También ayuda a mantener el oxígeno en el intestino. Bien, en cuanto a los prebióticos, pues ya tenemos toda esta cantidad de inulina, fructanos y muchos oligosacáridos y polisacáridos que normalmente muchos están presentes en los alimentos y que otros se utilizan como aditivos dentro de los alimentos. Depende mucho su solubilidad, su viscosidad, su capacidad para que sean fermentados, que puedan ser aprovechados por los microorganismos. Y los alimentos en los que están naturalmente. Bien, algunas pruebas con animales, beneficios al sistema inmunológico, a evitar la pérdida de peso, el trasplante de microbiota fecal, que es importante en el aumento de la esperanza de vida. Esto es una técnica que no nos ayuda mucho, pero bueno. Relación estudios con la fragilidad, que ya hablaron los compañeros. Igual, la presencia otra vez de Fecalibacterium, de Akkermansia y de Roseburia. Otra vez en otras personas adultas, los mismos microorganismos. ¿Sí? Todo lo que el ejercicio, que ya hablaron varias cosas, ahora la parte de los microorganismos en estos factores antiinflamatorios, en mantener la masa muscular. Otro estudio con personas mayores de 90 años en China. Nuevamente, estudios con bifidobacterias. Presencia de butirato y acetato en materia fecal. Akkermansia, lo que decíamos, ¿no? Fecalibacterium también como posible probiótico. ¿De dónde obtenemos estos microorganismos? De todos estos alimentos, ¿no? Por su contacto, por el medio donde están. ¿Qué perspectivas hay ya finalmente? ¿Sí? Pues tenemos que tener enfoques paralelos de perfiles celulares de alta resolución, que se entiendan la función del microbioma, la productividad, la respuesta del huésped, las mediciones antropológicas, para que tengamos una apreciación más amplia de la coevolución de los microorganismos y las fuerzas que permiten esta. Restablecer el éxito de las funciones microbianas, rediseñar de manera racional y sostenible los microbiomas en diferentes etapas del desarrollo, estableciendo antecedentes genéticos del huésped y sus exposiciones al ambiente. Todo esto pues, es la frontera que nos dice hacia dónde debemos ir en el estudio del microbioma. Gracias. Listo, pues muchísimas gracias. Agradezco intensamente sus presentaciones del día de hoy, bastante interesantes. Yo creo que es un tema muy amplio, lo de la microbiota intestinal. Les damos unos pequeños obsequios, no se me van.